Ok, una vez que hemos visto la definición, la fisiopatología y la clínica básica de la fiebre reumática, ya podemos pasar a hablar del diagnóstico. Si es que no han revisado todavía el primer video, se los estoy dejando por acá en una nota para que todo esto sea mucho más entendible. Bien, entonces vamos ahora con el diagnóstico de la fiebre reumática, señalando 3 puntos importantes. El primero es un punto realmente en contra para el diagnóstico, ya que nos dice que no existe una prueba de laboratorio o una manifestación clínica diagnóstica de la fiebre reumática como tal. Eso nos quiere decir que marcadores biológicos, que anticuerpos, no existen como tal de manera específica para saber que nos encontramos frente a la fiebre reumática. Lo más cerca que estuvimos hablando de anticuerpos fue cuando les expliqué la importancia de la streptolicina O. Pero eso, más que hablarnos de fiebre reumática, nos habla sobre la infección por Streptococcus pyogenes. Entonces no podemos considerarla como tal un indicador o un marcador de fiebre reumática. Y con respecto a las manifestaciones clínicas, pues hemos visto toda la cantidad de manifestaciones que se pueden dar, pero ninguna es diagnóstica, ¿correcto? No es que tenemos una manifestación y ya tenemos el diagnóstico. Existe una curiosidad con respecto a esto, y es que algunos autores comentan que la coria que hablamos hace un rato podría ser diagnóstica como tal, o sea, simplemente se presenta esto en el cuadro de una infección por Streptococcus pyogenes y ya podríamos dar el diagnóstico de fiebre reumática, pero es un tanto controversial y no suele ser aceptada por completo, así que pues no se toma mucho, sino solamente para que lo sepan. Y además que la clínica es variable. No siempre se presentan las 3 principales manifestaciones que hablamos, sino que puede solo presentarse una, pueden presentarse 2. La presentación clínica a veces no es tan clara, es un poco difusa, entonces no suele ser muy clara. Entonces, ante esta dificultad para poder diagnosticarla, se crearon los criterios de Jones en el año 1944. Y a medida ha ido pasando el tiempo, se han ido creando diferentes reformas con respecto a estos criterios, llegando al último en el año 2015, definidos por la AJA, que es lo mejor que tenemos hasta ahora para aproximarnos al diagnóstico, que se los traigo por acá. Fíjense, aquí tenemos los criterios de Jones revisados por la AJA en el 2015. Antes de pasar a ver los criterios como tal, quiero que entendamos 2 cosas de los criterios de Jones. Los criterios de Jones van a dividirse en 2, en criterios principales, que también se conocen como criterios mayores, y los criterios secundarios o los criterios menores. Bien, aparte de esto, tenemos que conocer que estos criterios de Jones agrupan a las personas en dos diferentes sectores. El primero serían pacientes que viven en poblaciones, países, ciudades con un riesgo bajo, por ejemplo, una tasa de infecciones por Streptococcus pyogenes bajas y consecuentemente la tasa de fiebre reumática es baja. Entonces, el riesgo que tienen a que su patología de fondo se deba a una infección previa por Streptococcus pyogenes es bajo. Bien, entonces, población de riesgo bajo. Y a lo contrario, poblaciones con un riesgo moderado y alto de que haya sido la infección el causante de todo este cuadro. ¿Correcto? Entonces, las manifestaciones que vamos a ver aquí van a ser justamente las que hablamos en los criterios clínicos, en las manifestaciones clínicas más frecuentes. Los criterios mayores en una población de bajo riesgo van a ser la carditis, artritis, corea y las manifestaciones cutáneas que les mencioné que son poco frecuentes, tales como el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Algo importante a resaltar es que la artritis solamente va a ser válida, solamente se va a considerar como un criterio cuando se presenta a manera de una poliartritis, ¿correcto? Con afección de 4 o más articulaciones. Y cuando hablamos de un paciente que se encuentra en una población con un riesgo moderado y alto, va a ser casi lo mismo. Carditis, artritis, corea
y las manifestaciones cutáneas. Lo que cambia aquí es que la artritis ya no solamente va a ser válida como poliartritis, sino que también como monoartritis y poliartralgias. Recuerden que han habido reportes de cuadros de fiebre reumática que empezaron el compromiso articular a manera de una monoartritis. Bien, por eso es que se menciona en esta parte. Con respecto a los criterios menores, estos pueden acompañar o no a las manifestaciones y igualmente pues se van a agrupar en dos sectores de riesgo bajo y riesgo moderado y alto. Puede haber, por ejemplo, poliartralgias, que quiere decir esto, que puedes tener fácilmente un paciente con poliartritis, que pues justamente esas articulaciones inflamadas también le duelan. Puedes tener fiebre cuantificada en 38.5 o más, reactantes de fase aguda tales como el PCR, como la velocidad de sedimentación globular con niveles aumentados, y el cambio electrocardiográfico que define estos criterios menores va a ser el intervalo PR largo. Bien. Ahora, ¿cómo cambia esto en el escenario de poblaciones de riesgo moderado o alto? Pues que ya no hace falta que el paciente tenga una poliartralgia para que sea considerado un criterio menor válido, sino que simplemente con que tenga una monoartralgia. Una fiebre que ya no es de 38.5, sino solamente mayor o igual a 38, los mismos reactantes de fase aguda, solamente que ahora la velocidad de sedimentación globular con que ya sea mayor o igual a 30 ya es válido, y lo mismo el intervalo PR largo. Entonces, conociendo todo esto, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta que estamos frente a una fiebre reumática solamente considerando criterios mayores o menores? Pues veamos, para nosotros diagnosticar una fiebre reumática aguda inicial, recuerden que existen tres presentaciones: presentación aguda, recurrente y crónica. Para nosotros diagnosticar una fiebre reumática aguda inicial, necesitamos de dos manifestaciones mayores o dos criterios mayores, o en todo caso de un criterio mayor y dos menores. Y si nos encontramos en el escenario de una infección o de una fiebre reumática aguda recurrente, hablaremos de que se requieren de dos criterios mayores o uno mayor y dos menores o tres menores. Bien, entonces eso serían los criterios de Jones para el diagnóstico. Ahora, también es importante tener en cuenta los paraclínicos, ¿correcto? Esto va a ser más ante el ingreso del paciente, ¿vale? Todo paciente con la sospecha de fiebre reumática debe tener estos exámenes que van a ir acorde a las manifestaciones clínicas que presente, ¿correcto? Todo paciente debe tener un hemograma donde vamos a poder visualizar, por ejemplo, valores básicos, pero sobre todo nos interesa, como hemos visto en los criterios menores, los reactantes de fase aguda, tales como el PCR, tales como el BSG, y también otras poblaciones celulares como los leucocitos. Aparte, pues el cultivo faríngeo, para nosotros determinar exactamente que estamos frente a ese agente etiológico. Ahora, si nuestro paciente llega con una clínica de compromiso cardíaco que pues es muy frecuente, claramente tiene que tener una ecocardiografía o un ecocardiograma, donde podamos visualizar las lesiones a manera de una pancarditis, teniendo claro énfasis en una endocarditis y las posibles valvulopatías que puedan presentarse. Recordemos que el compromiso del endocardio es lo que definirá posteriormente el daño crónico o el daño permanente a estos pacientes. Y pues claramente, si es que estamos hablando de compromiso cardíaco, todo paciente tiene que tener un electrocardiograma. Bien, entonces estos son los paraclínicos de mayor relevancia en el abordaje principal de la fiebre reumática luego de observar las manifestaciones clínicas, y con esto pasar al diagnóstico en base a los criterios de Jones, ¿correcto? Por último, el manejo de los pacientes. Vamos a hablar sobre todo de lo que es una prevención primaria y una prevención secundaria. Al nosotros comprender esto, vamos a poder dar un correcto manejo farmacológico
y por lo tanto seremos aptos para poder decir durante qué tanto tiempo este paciente va a estar sometido a tratamiento. Que esta justamente es una de las partes más complejas, pero que pasaremos a explicar más adelante con un cuadro. Bien, entonces, como dije, primero debemos comprender los conceptos de prevención primaria y secundaria y lo vamos a hacer aquí. Entonces, fíjense que la prevención primaria y secundaria también nos puede explicar todo este proceso del cual hemos estado hablando. Fíjense, mencionamos que todo empieza a través de una infección. Y si recordamos cuál era la presentación clínica más frecuente de esto, pues casi siempre va a ser una faringoamigdalitis. No hablo de las presentaciones clínicas de la fiebre reumática, que eso pues ya hemos dicho que es artritis, carditis, coria. No, estoy hablando de la presentación clínica inicial, es decir, la presentación clínica por la infección por Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Es una faringoamigdalitis. A este nivel, nosotros podemos dar un tratamiento correcto y nuestro paciente se cura. Pero lo que sucede en varios casos es que se da un mal control, una mala profilaxis de esto y se llega a la fiebre reumática. Digo esto para que entendamos que la prevención primaria actúa aquí evitando de que esta infección y por lo tanto esta faringoamigdalitis no progrese hacia una fiebre reumática. Y la prevención secundaria actúa en la fiebre reumática ya establecida para que esta fiebre reumática no progrese a las recurrencias de la enfermedad, como por ejemplo manifestaciones cardíacas, por ejemplo, mucho más evidentes, mucho más graves. ¿Correcto? Con todo esto ya podemos hablar del tratamiento farmacológico en la prevención primaria. Por lo tanto, estamos hablando del tratamiento de la faringitis por Streptococcus del grupo A. Y las tres principales opciones para poder tratar esto va a ser la penicilina, la amoxicilina y la penicilina G-benzatínica. Y acá tenemos las dosis tanto para adultos como para niños y adolescentes. La pregunta sería, ¿cuál de estas tres opciones vamos a escoger? Pues la principal sería la penicilina G-benzatínica. Es nuestra terapia de elección en estos casos. Y lo importante, pues básicamente es identificar a nuestro paciente y si tiene alguna contraindicación para el uso de penicilinas o de beta-lactámicos. Y en esos casos pues podemos escoger acitromicina, claritromicina, clindamicina, etc. Aquí les dejo las dosis. Bien. Ahora, si es que por alguna razón no hemos controlado esto, hay una mala adherencia, hay un mal control, una profilaxis, etc., nuestro paciente llega a desarrollar una fiebre reumática, también vamos a pasar a la prevención secundaria. Bien, por eso es que estamos hablando ahora de profilaxis secundaria de la fiebre reumática. Y al igual que el cuadro pasado, hablamos sobre todo de beta-lactámicos, hablamos de penicilinas. Tenemos penicilina G benzatínica intramuscular o penicilina oral, sulfadiazina, etc. Nuestras dosis para adultos y para niños. Si nos preguntamos nuevamente cuál es nuestra penicilina de opción o nuestra penicilina de primera línea, va a ser otra vez la penicilina G benzatínica intramuscular. Es muy importante que sea intramuscular porque se ha visto una mayor terapia, una mejor respuesta entre una terapia intramuscular a diferencia de la oral. ¿Okay? Entonces, si nos tuvimos que quedar con una, escogemos la intramuscular y las dosis son estas. Entonces, tanto en profilaxis primaria como en secundaria, se usa penicilina G benzatínica, pero en fiebre reumática usamos una administración intramuscular. ¿Correcto? Y las dosis, hay algo importante que mencionar. Como vemos, son distintas y se dice que se dan cada 4 semanas. Existe un cambio aquí, ya que en algunos días se menciona de que podría ser mucho mejor que esta profilaxis con esta penicilina se dé cada 2 semanas. ¿Correcto? Ahora, una vez que sabemos cuál es nuestro manejo farmacológico para ambas prevenciones,
tenemos que saber cuánto va a durar este tratamiento. Y como les dije, pues depende de varias características de nuestro paciente, ya sea por ejemplo la edad del paciente, la gravedad y número de episodios de fiebre reumática, el tiempo transcurrido sin nuevos episodios y la presencia de valvulopatías. Otra vez, como se pueden dar cuenta, estamos hablando de compromiso cardíaco, para que vean la importancia de esto. Pero más importante va a ser cuando veamos este cuadro, que nos resume muy bien cuánto es el tiempo que tenemos que considerar darle tratamiento a un paciente, depende de sus características clínicas. Fíjense, si tengo un paciente que sin evidencia de carditis, que nunca desarrolló esta manifestación clínica, pues la duración de la profilaxis para fiebre reumática va a ser durante 5 años tras el último episodio o hasta que este paciente cumpla los 18 años. Y entre estas dos se escoge la más larga, ¿correcto? Por ejemplo, si tenemos un paciente de 13 años que para que llegue a los 18 solamente faltan 5 años, pues le damos el tratamiento por 5 años. O por ejemplo, pues si tiene 12 años, ya no se le da por 5, sino que se le da por 6 hasta que cumpla los 18 años. Bien, se escoge la más larga de estas. Por otro lado, si nuestro paciente tuvo carditis con una insuficiencia mitral, que les dije que era lo más frecuente, pero este cuadro es leve o incluso una carditis que se ha curado, el tratamiento va a ser durante 10 años tras el último episodio o hasta cumplir los 25 años. E igualmente se escoge la más larga de las dos. Y por otro lado, si es que nuestro paciente tuvo una insuficiencia valvular, ya sea de la válvula mitral, aórtica, tricúspide, que ha sido grave, se da el tratamiento durante toda la vida del paciente. Si tuvo complicaciones igualmente por una insuficiencia valvular y tuvo que someterse a una cirugía, pues también va a ser durante toda la vida este tratamiento. ¿Correcto? Entonces, esta es un poco la dificultad para nosotros decidir la duración, pero con este esquema se ha hecho mucho más sencillo. Entonces, para que vean, el compromiso cardíaco tiene un fuerte impacto en la toma de decisiones de la duración del tratamiento. Entonces, básicamente es eso con respecto a la duración. Y por último, algunos mensajes para ya despedirnos. Tenemos que saber que la aparición de la fiebre reumática debe ser considerada como un fracaso profiláctico. Es algo que les dije, nosotros podemos manejar la infección, podemos manejar la faringoamigdalitis con un tratamiento antibiótico que ya saben que es con penicilina G benzatínica. Si hacemos esto de una manera correcta, pues el paciente no tiene mayor complicación y no va a progresar hacia una fiebre reumática. Segundo punto, la edad de presentación varía entre los 5 y 15 años, entre ese rango es lo más frecuente. Tercer punto, la artritis es la manifestación clínica más frecuente en el cuadro de la fiebre reumática aguda, eso es cierto. Sin embargo, recuerden, es la más frecuente, pero es la menos específica. El compromiso cardíaco es a manera de una pancarditis, afectando pericardio, miocardio y endocardio. ¿Sí? Y por último, en cuanto ya al tratamiento, la penicilina benzatínica es el tratamiento de primera elección, tanto para la prevención primaria como secundaria, ya de la fiebre reumática. Entonces, estos vendrían a ser los principales aspectos en el abordaje en general de la fiebre reumática. Espero les haya sido de gran ayuda y pues nada, nos vemos en otro video.